va a ser libre o vas a ver Cuba libre mientras tú estés vivo? Mira, esa pregunta ha pasado de generación en generación en mi país. Esa pregunta pasó cuando mis padres eran pequeños, después cuando yo nací, crecí, y ahora supuestamente mi hija no, porque mi hija es española. Pero es una pregunta que creo yo que su respuesta Va a ser siempre la misma. queda como que en stand-by, o sea, como que ahí. Pero tú crees que Cuba... Hola, buenas. Por aquí estamos en otro capítulo de Entiéndeme si puedes, con un hermano, primo, compañero que me regaló y me escupió la Cuba y me lo regresó aquí a Albacete y aquí lo conozco a mi hermano Alejandro. Pues Hola. mira, Alejandro yo lo conozco como el friki de los calcetines o las medias o como le digamos por allá. ¿En tu país le dicen medias? ¿O le Sí, dicen calcetines? medias, medias. Medias, no sé si Medias. son medias. Yo también en Venezuela. Aquí le dicen calcetines. Pero bueno, aquí el friki de los calcetines le gusta todo tipo de diseños raros, hasta con orejita. Un día le voy a Hombre, regalar la de Donald Trump con los pelitos y todo. hostia. ¿Te lo pondrías? Pues claro que me lo pondría, No, a hombre. Donald Trump no hay que darle tanto apoyo ahora mismo que no nos quiere. Bueno, Alejandro, háblanos un poco de ti para que la gente sepa quién eres. A ver, bueno, como ha dicho él, mi nombre es... Mira para la cámara, ¿no? Sí, claro. Mi nombre es Alejandro, tengo 35 años, soy de Cuba, de la ciudad de La No Habana, parece, ¿verdad? Su acento no parece. Vedado, Habana, Cuba. ¿Qué más tengo que decir? Mira, dime tu edad, quién eres, qué es lo que te gusta, tus aficiones, para que la gente más o menos te conozca. Bueno, a ver, estudié contabilidad, me gradué de bachiller de contabilidad, terminé contabilidad y lo que hice fue las prácticas. En Cuba es obligado a hacer prácticas, si no, no te avalan el título. Pasé la mili, gracias a mi padre no terminé la mili completa, pasé un año nada más. Y ahí me puse a trabajar en una empresa que se llama RTV Comercial, que tiene que ver con la radio y televisión, pero se comercializaba hacia otros países. Ah, Y no era ahí, nacional, no era nacional. no No era era nacional. nacional. Ok. Ahora, o sea, era un poco nacional también, pero internacional. Y entonces, ahí conocí lo que era el mundo del internet. En Cuba el internet era muy pobre, no se sabía. Solamente el internet lo consumían las personas que de dinero Tiene el y poder las, adquisitivo, exacto. y las prostitutas. Oh, qué Eran las bueno. únicas personas que en Cuba consumían internet. Ya Madre mía, pues si las después prostitutas entonces en Cuba son como funcionarias, ¿no? eran Tienen las únicas personas. privilegios. O y algunos hoteles. Querías internet, tenías que ir a un hotel, pagar una o 2 horas, que costaban muchísimo dinero. Pero bueno, gracias a esa empresa pude saber lo que era el internet. ¿Hace cuánto llegaste aquí a España? En España llegué hace, bueno, voy a cumplir en septiembre 7 años. 7 años aquí en España. Cuéntame cómo fue ese cambio de país. ¿Cómo fue la idea de... ¿España siempre estuvo entre tus planes de venirte a vivir? ¿O era más Estados Unidos o otra parte del mundo? ¿Qué pasa? Que desde que yo era pequeño, el país España siempre resonaba en mi familia. De hecho, mi padre tiene, los abuelos de mi padre son españoles, de Lugo. Y entonces siempre se hablaba, o sea, se hablaba mucho de España. Y entonces, pero ¿qué pasa? Que Cuba, al ser el país que es, que conocemos hoy por hoy con respecto a la situación económica, también se sonaba mucho el país de Estados Unidos. Entonces era entre España y Estados Unidos. Tengo un tío que se vino a España en el año 98. Yo por parte de Entonces, padre. por parte de madre. Ah, ok. Entonces, España era como el país insignia, ¿sabes? Todo el tiempo era España, España, España. En casa Ah, tu tío de... vino en el 98, era una buena España, ¿sabes? Sí, Buena no economía. había... bueno, era todavía con las pesetas. Era buena economía. Las pesetas duraban más, según lo que nos cuentan por aquí. Y entonces él se vino a España y entonces todo el tiempo era, yo me relacionaba mucho con ese país. O sea, había amistades de él que querían viajar a Cuba, entonces como que se rentaba en casa de mi abuela y los conocíamos, salíamos, dábamos una Ah, pues vuelta y mira. entonces ya como que ya ese Ya tenías país, un poco lo que era el interés en Cuba, porque, en España, porque primero manejamos el mismo idioma. Al final sí, eso también castellano. nos lleva mucho a España. El que no sabe inglés fluido tampoco se tira... Aunque si te vas a Miami creo que se habla más español que Claro, inglés. porque Hay España, gente que dice que en Miami no hace falta hablar inglés, imagínate. O sea, al final hay muchos cubanos en Miami. Creo que de las comunidades más grandes
de cubanos que hay en el mundo están todas en Estados Unidos o en Miami En concentradas, porque están... Date Aparte que cuenta- Miami queda muy cerca de Cuba, ¿no? Claro, date cuenta que Cuba fue colonizada por los españoles. Claro, hasta hace poco. Yo creo que Cuba fue la última colonia que dejó Entonces- con Filipinas en 1906, por ahí. 1909. Entonces, gracias a ellos es que hoy por hoy hablamos castellano, porque si hubiésemos sido colonizados por los ingleses, seríamos como Puerto Rico. Casi todo el mundo habla inglés, Pero en Puerto Rico no se habla mucho inglés, pero se habla. pero muy poco. Ellos tienen su dialecto, Claro, su boricua claro. que es un poco cortado, pero ahí tu hermano, ¿sabes, hermano? Una cosa que van cortando en la palabra, una cosa así. Pero ese es el problema, que al Como ser Bad colonizados, Bunny. pues ya el idioma forma parte de nosotros. O que entonces tú sentías como ya, claro, al tener tus abuelos, tener un poco de familiarización en tu entorno Sí. de España, pues tú ya lo veías como un lugar o una meta para irte. Compartes, sientes que tienes gentilicio, o sea, tú ahorita que tienes ya 7 años aquí, sientes que tienes cosas muy parecidas a lo que es España o los españoles. Sientes que compartes costumbres o son muchas cosas muy diferentes. Es que hay mucha cultura, o sea, tanto, date cuenta que, a ver, hay mucha parte de Cuba, que la cultura cubana proviene de los españoles. Te pongo un ejemplo, la parte de alimentos, alimentación, proviene mucho de los españoles. Esa forma de, como se dice aquí, el cotilleo, El chisme. el chisme, todas esas cosas, eso A proviene veces de nos los... gusta a todos los que hablamos español, a lo mejor los ingleses también, pero nosotros los españoles nos encanta un chisme, nos encanta hablar del vecino, así nuestra casa se está cayendo Bueno, a pedazos. Cuba es eso, Cuba es eso. Entonces, ¿quién trajo eso a Cuba? Los españoles. Pues sí. Ahora mismo, tú siendo cubano, ¿prefieres Cuba o España? Yo prefiero mi país. Siempre mi país por encima de todo. Siempre. Por más que estemos en lo que estemos, siempre vamos a hacer lo que somos. Mi país. Eso es imborrable. Perfecto. Imborrable. Esto más o menos un poco lo que es el preámbulo de lo que es esta entrevista, porque yo lo que quiero saber es tu presente cercano, tus últimos tiempos aquí. Pero a mí también me gusta hablar un poco del periodo de adaptación. ¿Sentiste que te costó mucho adaptarte a España? O sea, tú te viniste para acá hace 7 años, el adaptarte a las costumbres, a las palabras. Me pasó una cosa curiosa. Cuando me vine a España, yo no sentí, o sea, eso que les cuesta a muchos cuando emigran, ¿sabes? Yo no sentí eso. Yo sentí como que yo toda una vida he vivido aquí. O sea, no me costó trabajo adaptarme. O sea, que llegué a España ese mismo día y ya. Es como que... Claro, pero es que no tanto eso, sino que por una vez me pasa que yo llego y yo me hago como un mapa mental en mi cabeza. Y cuando no conozco el lugar, para mí todo me queda lejos. Es como que el Mercadona está abajo, pero ¿por dónde me tengo que meter para yo llegar a ese lugar? O sea, como que el periodo de adaptación es cuánto tiempo tú tardas en ubicarte en tiempo y espacio en el lugar en el que estás. ¿Sientes que tú por lo menos vienes de Cuba y a lo mejor ahí el medio de transporte es muy diferente que el de aquí? El internet, estábamos hablando del internet, o sea, aquí puedes agarrar un teléfono, meter Google y poner Mercadona más cercano en y te Cuba no, aparece y en tú Cuba te no. mueves. En En Cuba Cuba ya no. tú sabías cómo llegar a todos lados porque era tu Claro. lugar, era tu lugar de adaptación, tu lugar cómodo. De hecho, aquí eso sí me pasa con los voluntarios. Aquí yo llevo aquí 7 años y el nombre de las calles no las memorizo. Yo tengo que conseguir un local. Ah, mira, el local en el que está el Goico. El local en el que está. ¿Tú te acuerdas dónde están las fiestas ahí? La calle Totalmente. Mayor. Como punto de Esa es la calle referencias. Mayor. Ahí me dicen, no, hermano Falco con Rosa Melano. No, yo no sé dónde queda eso. Eso yo no sé Yo dónde busco queda. puntos, o sea, puntos de referencia. Sí. Si quieres ir a un sitio, me dice, bueno, dime algo que quede por ahí. No sé, el Goico queda por ahí. Ah, sí, ya sé dónde es. Venga, voy, me acerco. Y Albacete es una ciudad muy cómoda. Nosotros somos de aquí, es Albacete. La gente piensa que España son Barcelona, Sevilla y Madrid. No, hay Albacete, que también estamos muy céntricos, cerca de la playa, cerca de la ciudad, pero estamos en un pueblo bastante cómodo. No es un pueblo, es una ciudad pequeña, pero es cómoda. Sí, Albacete verdaderamente. para mí me parece una ciudad muy cómoda. De hecho, puedes ir hasta caminando a todos los sitios, ¿eh? Sí, pero a este le encanta un taxi. Taxi siempre. Taxi. Madre mía, ¿cómo se tiene cuarto? Yo aquí camino más que nadie. Taxi ¿Cómo te has o sentido en autobús. España? En España yo me he sentido bien, la verdad. No he tenido eso, no sé, a quizás a otras personas le ha costado un poco de trabajo, ¿no? Yo me he sentido bien, no me he sentido como quizás rechazado, diríamos.
Hablando de ese tema de rechazado, ¿alguna vez has sentido alguna discriminación por tu color de piel a la hora de buscar trabajo o a la hora de tener una cita médica o a la hora, o sea, como que te dicen como que te hacen sentir, o sea, yo sé que las miradas hablan, sabes que miradas que te dicen como que no No, sé qué se cree este negro de mierda. lo que sí me pasó fue una vez que fue, o sea, la primera vez que yo tomé un autobús fue de noche, iba a buscar a la persona que estaba conmigo en ese momento, a su ¿En dónde? En trabajo, Valencia, en ¿no? Valencia. A Valencia es más ciudad, así que ya ahí es un poco Sí, porque yo viví más mucho tiempo diversidad. allí. Viví 3 años en Valencia. Después vamos a hablar de eso. Porque eso también es un tema interesante porque es saber también porque tenemos mucho el tema de cómo se llega de un país en dictadura, cómo sales. Y eso es lo que le vamos a preguntar ahora, pero primero vamos a salir de esto de discriminación. ¿Alguna vez sentiste discriminación entonces? No sentí discriminación, pero sí, casi, casi. O sea, como que, o sea, el autobús que yo cogí, me pregunta el conductor, porque yo le pregunté una dirección, ¿no? Y él me dice, te voy a hacer una pregunta, ¿eres cubano o eres dominicano? Y yo le dije, no, yo soy cubano. Y dice, entonces sí te voy a decir la dirección. O sea, que no sufrí un O sea, que rechazo. te trató de decir que a los dominicanos le tienen un poco de recelos y rechazo. Entonces, sinceramente, lo personal, a mí no me gustó eso. Fíjate que después me dice, se dio cuenta de la cara que yo puse, ¿no? Y me dice, escucha que era broma, ¿eh? Y yo por dentro, sí, broma, cabrón, pero ya me lo hiciste. Y si yo hubiera sido dominicano, ¿qué? ¿Sabes? Digo, no, soy español, ¿no me está viendo? Entonces, como que no sufrí rechazo, pero como que... Yo creo que mi problema es que yo venía con un poco con la mano echada, ¿sabes? Yo sentía que ya me iban a criticar por mi color, pero sabes que yo soy de las personas, si lo piensas tú, porque Alejandro y yo somos muy parecidos en cuanto a color, el cabello nos gusta largo, somos corpulentos, o sea, es difícil que se quieran meter con nosotros. Las cosas como son. No es lo mismo alguien delgadito o alguien muy gordo que sea de nuestro... Que la gente sabe muy bien con quién meterse. Y una persona con los brazos que tiene este no le va a decir nada. Una persona que se meta conmigo con un tamaño de 1,92 pues no me va a decir nada. Siendo gay, siendo lo que sea, no me dicen nada. Por la espalda, lo que sea. Sí, lo Pero que ya sí- por la espalda a mí no me duele nada, la verdad. Lo que sí he sufrido ha sido, o sea, es mucha mirada. O sea, de Ah, pero eso hecho, porque eres exótico. actualmente lo sufro, ¿sabes? De ir por la calle, tanto en Valencia como aquí en Albacete, donde quiera. O sea, Pero miradas buenas o miradas malas. es dependencia también, ¿sabes? Hay veces que o te mira mucho el cabello, o sea, o comparativas de cuerpos también, ¿sabes? De tamaño, o dirán, este tío con el pelo rizado, ¿de dónde es? Cosas, entonces, eso también Pero tú crees como que, yo por lo menos yo me he dado cuenta, yo en todo el tiempo que tengo aquí siempre le digo a Dani o le digo a la persona con la que estoy al lado, le digo, date cuenta que cuando me suelto el pelo, ve a las personas que se me quedan mirando. Y es como, mira ese, o mira esto. Y yo me quedo así. Yo me doy cuenta y Sí, la gente, eso. y yo creo que aquí hay mucha imprudencia. Sí, Albacete es una ciudad muy cómoda, es una ciudad muy amable, gente inició muy cariñoso, pero la gente es muy imprudente. totalmente. El albaceteño es muy imprudente cuando ve algo Totalmente, diferente, totalmente. se te queda mirando, Totalmente. empiezan como a cuchichear, el cotilleo, la cosa. Ay. De hecho, yo muchas veces cuando voy Ah, pero con... a mí me gusta. Yo muchas veces cuando voy con... O sea, cuando voy caminando solo, es como que... ¿Sabes? Y ahora, o sea, cuando voy caminando con mi pareja por la calle, o sea, la miran a ella y me miran a mí. Y entonces ahora como voy con mi hija y con ella, o sea, miran a mi hija, miran a mi pareja y saltan para mí. Entonces es como... Y O sea, que así hacen como la comparativa de son familia o qué son. también pienso yo que sea también por la textura de color, ¿sabes? También. Pero es que tú tampoco eres negro. Ya, pero yo, en mi país se dice que soy mulato. Entonces mi hija es morena, no es negra, pero es, Pero tu es la hija tiene mezcla. más tez blanco que... Claro está, pero aún así sigue siendo morena. A los ojos, Tu hija es un cuarto negro. Tú eres Bueno. una mitad de negro y ella es un cuarto de negro. ¿qué va a ser mi padre? Como tengo un hijo, ella va a tener una pequeña parte. ¿Qué va a ser mi padre es blanco? Sí, pero como mi madre es más blanquita, mi papá es más moreno, yo se supone que soy una mitad de negro. Tú eres mulato también, Pero si yo soy mulato, yo no soy negro ¿sabes? del todo. Entonces, mi padre es mulato, Pero al mi, final, madre, mi padre es blanco, perdón. yo siempre lo he dicho, en época de esclavitud estuviéramos en el campo de algodón, nene, no nos pongamos a mentir, que con este color igualmente nos hubiesen echado la mierda. No, al contrario, ¿qué pasa? Que en Cuba, los de mi color, al ser hijos de blancos, no estaban en el campo cortando caña. ¿Qué estaban o haciendo entonces? eran los regaderos. O sea, los españoles, los colonizadores, a personas como yo nos llamaban, decía, oye, vete al pueblo A y los recaderos.
cómprame una libra de arroz o vete a casa de... O sea, tal. eran los que trabajaban en la casa, eran los que Claro, los trabajaban domésticos. O sea, eran más domésticos. Mira, qué fuerte, yo no sabía eso, ¿eh? Yo siempre he dicho que el color es el color. No, y los si más- no eres blanco, eres negro. Y más en esa época, si veían que un negro estaba con un blanco, pues era más rechazo. Porque era como el hijo de un... Es un bastardo, pues. Claro, Al final porque es como pasa que que te tuviste con una negra, la negra tuvo un hijo más clarito, pero había, claro, te empiezan a tratar mejor por el color de piel. porque había muchas esclavas que eran negras, eso era muy llamativo. Ese color es muy llamativo sexualmente. En ese Y le tiempo. sigue pareciendo sexualmente atractivo a la Entonces, ¿qué a los pasa? Que blanquitos. los españoles, las cosas como son, eso es historia, no lo digo, eso es historia. En las negras eran violadas, casi eran violadas. Entonces, esos hijos eran mestizos. Pero ¿qué pasa? Que no eran llevados al campo como tal. Y no les llamaban españoles tampoco. Al final No. eran esclavos, pero un esclavo Mestizos. de raza. Eran mestizos. Era Eran un poquito de llamados, nosotros. eran llamados mestizos. En ese tiempo no se usaba el mulato, negro. No, eran mestizos. Mestizo, Entonces, mestizaje, exacto. eran los que se tomaban como regaderos. O Oye, sea, eran más, cómprame esto. tenían un poco más de privilegio. No, Totalmente. no lo azotaban. No. Esos son los que se terminaban follando a la señora de la casa. O a las hijas de los Exacto. dueños de la casa. O a los maridos, ahí, También. con la negra clarita. También. Y una cosa, eso ahora que estás hablando de eso, a nivel cultural, eso sigue pasando. Sí. En República Dominicana, yo estuve y en República Dominicana, dependiendo del test de color que tienes, te tratan mejor, te tratan peor. En la actualidad. También. Hay Y mucho- una cosa, cuando una mujer es negra blanca, que le dicen negra blanca porque es una mujer de tez muy clara, En Cuba pero se con diría- rasgos negros, En Cuba se diría Con pelo mulata rulado. blanconaza. yo en Venezuela le dicen, es que yo creo que en Venezuela le dicen como bachaca, que es como muy amarillenta, como un color más claro, como tu color, Sí. pero tiene, bueno, más claro que tú, pero tiene un rasgo de negra. A lo mejor la nariz un poco más ancha, los ojos, los labios grandotes, carnosos. Son esas mujeres exóticas. Sí. Son esas mujeres que van normalmente al concurso de belleza de República Dominicana, ¿sabes? En República Dominicana hay mucha gente negra hermosa, pero siempre mandan a la mulatica más clara. Esa mujer cibaeña, esa mujer del norte de República Dominicana. Y eso sigue pasando. No sé si en Cuba pasa, pero por lo menos en Venezuela también pasa. La Es que- mujer es muy que son- negra no tiene mucho triunfo en Venezuela ni en Latinoamérica, pero la mujer mulata sí triunfa más. Pero ahora el negro sí triunfa en el mundo de la moda, ¿eh? Pero eso Hoy siempre ha por pasado hoy. aquí en Europa. En Europa triunfa mucho. En Europa y Estados Unidos triunfa mucho la negra, pero negra color ébano. Esa Date mujer cuenta que es que eso- negra eso- color noche. Date cuenta que el color de nosotros siempre ha sido muy llamativo en todos los sectores. Y entonces, como es muy llamativo, de hecho, te puedo poner anécdotas. Yo tengo amigos míos que son raperos y han ido a sitios que nada más que han habido blancos y han sido dioses allí. ¿Sabes? Como que, ¿por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados. Claro, pero también los raperos porque es como una cultura, ¿no? Ya. Sí, pero de Es ellos que ver a un blanco rapeando es como lo malo, no sé. Pero como lo no raro. es porque sean raperos, es porque el color de piel, ellos no están adaptados. En su cultura no existe eso. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay negros, o en Brasil, o en Italia, ¿sabes? A mí me hacen sentir aquí en España, me hacen hecho sentir como exótico. Yo siempre digo, yo no soy guapo, yo soy exótico. Pero porque la gente me hace sentir así, como que me ven alto, me ven con el cabello largo, los rasgos que son, yo no tengo los rasgos muy anchos de Porque negro. vas por O sea, encima de la siempre media. la gente te mira a ti como... Y te digo una cosa, en España son pequeños de estatura. De hecho, La media es muy bajita. cuando yo vivía a mi hija en la Ribera de Sarpellatra, y mi hija estaba pequeña. ¿Tú solo o con tu mujer? ¿Eh? ¿Tú solo? No, con mi mujer también, fuimos los dos. El pediatra, cuando vio a mi hija, nos dijo a mí y a mi mujer, nos dijo, es que la hija vuestra va por encima, o sea, de tamaño, va por encima de la media. O sea, que va por encima de un tamaño normal aquí en España. Claro. Y de hecho es que tiene 2 años nada más y ya te digo, hay gente muy alta aquí en España y hay gente muy bajita, es como una media. Porque yo por lo menos en el gimnasio, es que nosotros trabajamos juntos, hay gente muy alta. sí. Hay una chica que tú dices, amiga, ¿qué edad tiene? No, 14. Y mide 1,80 m, digo, esta niña no va a poder pasar por la puerta. Pero no son tamaños muy comunes. No son, No, tamaños no son normales, comunes, ¿sabes? son muy tamaños nórdicos. Imagínate que en Ámsterdam, bueno, en Ámsterdam no, en Holanda, el promedio es de 1,88 Todos son m, altísimos, 85, todos son 81. altísimos. Gente que camina como con los brazos como si te estuvieran colgando.
Parece que estuvieran dos, así como los gigantes de Harry Potter. De hecho, en un trabajo no, que yo así no se estuve puede. de camarero, el jefe me decía, vamos a hacer una cosa, mañana vas a venir tú y tú, otro compañero mío, y van a venir en camiseta negra de tirante. O sea, es como que nos está vendiendo, nos está vendiendo, No, está vendiendo. nos está Como vendiendo, bomba sexy. ¿sabes? ¡Prostituto! O somos camareros o qué somos. ¡Prostituto! Pero Bueno, bueno, es como los lugares de mujeres, ¿sabes? Las mujeres, hay lugares que no son putas, pero las mujeres las visten guapas para que tú sabes, para que vendan más. claro. Al final, la imaginación vende más que el producto. Entonces, siempre un bartender guapo, acuerpado y demás que te sirve un trago, pues tú prefieres que te sirva el trago. Es una chica así con el escote. Al final somos así. Vivimos del morbo y para el morbo. Y eso es lo que ha hecho que el mundo sea lo que es. La imagen. Con el morbo. Porque la imagen, ¿quién la creó? El morbo que le damos a la imagen. Pero en República Dominicana hay mucha diversidad. Se trabaja. Pero te digo una cosa. Yo y tú podemos pasar desapercibidos en República Dominicana. Claro. Las cosas como son. Somos morenos, somos llamativos y eso llama. Pero cuando hablamos la acabamos. Eso siempre lo he dicho. Porque el venezolano habla de una manera muy diferente al dominicano y al cubano también. Entonces, yo me acuerdo que yo cuando llegaba a un local, la gente se me quedaba mirando mucho, porque yo siempre he sido un poco llamativo. Y aparte a veces me pongo tirante y me gusta mostrar un poco la tetilla, tú sabes. Se me quedaba mirando. ¿Qué pasaba? Que yo llegaba a un lugar y decía buenos días y ya sabían que era chamo. Así le dicen a los venezolanos allá, los chamos. Por la típica novela de los años 2000 en los que nos llamaban chamo. Sí, chamo, no sé qué cosa, chamo. Y era como eso. Y una vez le pregunté, pero ¿cómo tú sabes que yo soy un chamo? Me dice, ¿por qué un dominicano no te dice buenos días? Un dominicano te dice buena. ¡Buena! Y decía, ok. A ver si me han preguntado. Y con todo yo entraba y decía, buena, y decía, tú eres un chamo, tú sabes, eso se te entiende. Tú sabes que tú a mí no me vas a engañar. Y decía, sí, soy un chamo, pero bueno, no tiene que pasar desapercibido que por ahí está la migra. Decía yo. Ya hay muchos españoles que me han escuchado hablar y me dicen, eres cubano, ¿verdad? A mí aquí, en Venezuela, ¿qué en Venezuela? En España, nunca dicen que soy venezolano. Nunca. Siempre soy cubano o dominicano, para todo el mundo. Muchas veces me dicen, ¿de dónde eres? Y muchas se preguntan, ¿eres cubano, verdad? Y yo, claro, soy cubano. A mí me dicen que soy. Ya está. Yo por lo menos cuando digo que me llamo Jean-Pierre, me dicen, ¿eres francés? francés? Yo le digo, no, lo único que tengo francés es la baguette. De hecho, cuando yo te conocí, que yo me aprendí tu apellido, o sea, Pierre, yo dije, o este tío es o familia francesa, Pero es que Pierre también es mi nombre. y Jean-Pierre, sí. Por eso, entonces, la gente cuando ya ve mi apellido ya me ve lo criollo. Es como que yo siempre he dicho que mi nombre suena así de Jean-Pierre Vega Martínez, ¿sabes? Porque ella se te va a lo barrio. es que Jean-Pierre- Vega Martínez, pero es Jean-Pierre, como entonces, un nombre que me puso mi padre, ¿eh? Le gustó, porque mi mamá era muy famosa poniendo nombre de muerto. Le encantaban los nombres de los muertos. Madre Se mía. murió un familiar, este va a ser el nombre de mi próximo hijo. Mi hermana Xiomara se murió, la hermana de mi mamá, se llama Sí. Xiomara. Mi hermana Xiomara. Se murió su hijo también, porque eso fue una tragedia como en la familia, un 1 de mayo. Manuelito y Alejandro, que eran los dos hijos, que se murieron con su madre y con su padre. Se murieron en el río, un río que se desbordó. Y Manuel Alejandro, mi hermano Manuel Alejandro. Ah, mira. José Gregorio Hernández, ¿sabes quién es José Gregorio Hernández, no? El doctor este que beatificaron, que lo usa mucho en la santería, lo usa mucho, un doctor con un bigótico. Mi hermano se llama José Gregorio. Y el día que yo nací se murió un primo, que se llamaba Mervi Jesús. No, Mervi Jesús. Y mi papá dijo, antes que le ponga Mervi Jesús, le pongo otro nombre. Al último le pongo el nombre yo. Y mi papá había escuchado en el colegio el nombre Jean-Pierre, le preguntó al hijo, al señor, al dueño, al papá de él, cómo se escribía el nombre, que le gustaba para ponérselo a su hijo. Le puso Jean-Pierre. Y yo le decía a mi mamá, tienes que hacerme una lista, una nota, ponme mi nombre y ponme ahí que tengo una cita médica. Mi mamá siempre escribía el nombre con Y-A-M-P-I-E-R. Sí. Jean. Y le decía, mamá, si no se escribe mi nombre. Mi mamá nunca supo cómo se escribía mi nombre. Y si lo sabía, a lo mejor decía, bueno, yo quería llamarte Jean-Pierre. Y me decía, yo te quería llamar Miguel Ángel. Y a menos mal que no me llamaste Miguel Ángel, mamá, por favor. Yo no tengo cara de Miguel Ángel. Entonces, en Cuba hay una parte de Cuba que se llama Santiago de Cuba, y ahí la cultura es muy caliente. O sea, de hecho, en Santiago de Cuba nació el reggaetón, nació allí. Uno le diga eso a los boricuas.
A ver, te hablo ¡Que te agarren, pa! lo que pasa es que, ¿por qué? Porque Pero se internacionalizó más En Santiago de Cuba. en los boricuas. O sea, tú eres que nació en Cuba, No. pero se internacionalizó más no estoy diciendo en que Puerto Rico. no te digo que el reggaetón general haya nacido en Cuba, no. El reggaetón, o sea, en Cuba llega el reggaetón porque ha habido muchos dominicanos viviendo allí. De hecho, casi todo es lo que como se habla. Porque pasa que en Santiago de Cuba se habla muy diferente a La Habana, ¿sabes? Y entonces Santiago de Cuba habla de la forma en que habla porque los dominicanos, hubo muchos Habla dominicanos muy ahí, dominicano, habla muy hablan el mucho. zumbado Entonces, dominicano, mi hermano. es un, El es un dominicano, el dominicano cubano y el puertorriqueño tienen muy parecido. Lo que suena diferente es en es como una consonante que siente y sueltan después de cada palabra. Por lo menos el cubano habla como tú normalmente, así tú sabes, cubano, como más calmado a la hora más de hablar. calmado. El dominicano es como más eufórico, ¿sabes, mi hermano? Así ellos hablan más. Pero tenemos El mucho. dominicano es como muy, pasó que lo que, mi hermano, todo bien. Así, es muy callejero. Mientras que el boricua es más, yo le digo el inglés panji, ¿sabes? Ellos hablan entre el inglés, Sí. pasó. Ellos cortan mucho las palabras. Yo creo que ellos son los que cortan más las palabras y los cubanos cortan mucho. Lo que pasa es que Los cubanos confunden pasan mucho. tanta hambre que se comen las letras, demasiadas letras se comen. Nos confunden mucho con los dominicanos. O los ¿Más que con los dominicanos nos boricuas? confunden mucho con los cubanos. Con los de Puerto Rico no. Y también nos confunden mucho con esta parte de España, Islas Canarias. Ah, sí, porque es que los Los canarios canarios. hablan muy cubano. Pero muy cubano-puertorriqueño. Y tienen muchas cosas de Venezuela, que es lo peor. Tenemos muchas, y casi todas las palabras que tenemos, que si chola, que si, las tenemos nosotros. De hecho- Cotufas. Las cotufas, ¿tú le dices cotufa? No. ¿Tú sabes lo que son las cotufas? No. Las palomitas. No En es- Canarias le dicen cotufa, nosotros le decimos cotufa. Pero palomitas de maíz. Sí, sí, sí. No, así dicen palomitas de maíz normal. O sea, En República Dominicana dicen popcorn. Es que pues, sabes que los dominicanos se han convertido un poco. Todos quieren irse a Nueva York y se traen todas las cosas de allá. entonces, ¿qué pasa? De hecho, cuando yo trabajaba aquí en el Corte Inglés, ¿Tú lo vas a tener Corte Inglés? un Supercore, Sí. ¿Pero en cuál? cajero, uno que está en Valencia, A Valencia. Y entonces se acercó un señor y me dijo, una pregunta, ¿eres de Canarias? Y yo le dije, no, soy de Cuba. Y dice, es que el acento es muy parecido. Sí, es que ya te digo, es que en Cuba llegó mucha cultura. Claro, es que te digo una cosa, es que como te digo, Cuba tiene, el año que viene cumple 120 años de separación. No, en 3 años cumple 120 años de separación. 120 años no es nada. O sea, hasta hace 120 años estaba todavía el reino de España ahí, todavía dando por culo. En Cuba hay Como mucha diría, cultura. como diría Daniel, estaban mejor con los españoles. Ahora míralo, con los socialistas, pasando hambre. De hecho, mis abuelos, o sea, los abuelos de mi padre, emigran a Cuba. Por el socialismo. No, vinieron huyendo de España. En la guerra civil, No sé en qué parte fue. tus abuelos, o sea, ¿son los abuelos de tu padre o tus abuelos? No, los abuelos de mi padre. O sea, más o menos si sacamos cuenta, Son de Lugo. ¿tu padre qué edad tiene? Ya no está, así que, no sé, ¿Cuántos ponle años tendría ahora mismo? 70 de años. 70 y estamos hablando de hace más de 100 años. Ellos emigraron a Cuba, Y el papá de el papá de tu papá nació en Cuba, en Cuba. Sí. O sea, vamos a decir que fueron hace más o menos unos 100 años. más o menos por ahí. 100 años más o menos, si sacamos la cuenta realmente y tu padre tiene 70, o sea, tu padre nació más o menos en el 52. Pues ahí, A lo mejor tu tío nació en el... No, tu abuelo nació en el año 30. más o menos por ahí. Estamos hablando de la guerra civil española. Estamos hablando del año 29, que comenzó la guerra civil, que llegaron que tumbaron al rey de España, Se puede y decir en el que 33 sí, entra Franco. pero ¿qué pasa? Que Ahí sacamos más o menos ellos cuenta. llegan a Cuba, Sí, mía, esa es España. ellos llegan a Cuba y ahí tienen a mi abuelo. ¿Sabes? Mi abuelo nace en Cuba. Pero ¿qué pasa? ¿Tu abuelo tuvo a tu padre joven? Sí. No, ya era una Es que persona. sacando las cuentas de las cosas uno se puede dar cuenta si los abuelos de él eran del Partido Comunista. No, o ¿qué del pasa? Ahí partido- ¿a dónde voy? ¿Qué pasa? Que cuando Fidel Castro toma posición en Cuba, mi abuela, o sea, mi bisabuela, Lo apoya.
apoya a Fidel Castro. Se Pero que hace, mucha gente creo que lo apoyaba al principio, sí, ¿no? Es que entonces, como en Venezuela, todo el mundo, mi mamá apoyaba a Chávez, era como el cambio, la salvación, una cosa nueva. mi bisabuelo le decía a mi bisabuela, oye, vámonos para España de nuevo porque esto se está convirtiendo, perdón, en socialismo. Y mi bisabuela le dijo que no, de que ella se quedaba en Cuba Entonces le gustaba. y formó parte del Partido Comunista de Cuba. O sea, estamos hablando de que a lo mejor tu abuela salió huyendo del socialismo o de Franco. ¿Tú qué crees que fue de Franco? Ya para esa parte, no, ya esa parte de mi familia no la Nunca se habló de ese conozco. tema. No, no, Nunca se habló si tu abuela salieron huyendo de Franco. no lo sé. O de los... Pasa es que en el 29 entra el golpe de Estado, tumban al rey, aquí en España, Sí, lo tumban y empieza a entrar la república, que se llama lo que pasa es que hay algo llamado la bandera de la república. Entra la bandera de la república, lo otro, y empiezan a hacer cosas como muy socialista, comunista. Se empieza a meter mucho el Partido Comunista en ese momento. ¿Qué pasa? Que llega Franco en el año 32 y empieza, tú sabes, la guerra civil, hasta que en el 33 pues ganan la guerra, el partido como soberano, el partido era como la derecha, o sea, lo que querían como España, volver a reconstruir España de alguna manera. Y entonces como que hay mucha gente que huyó en el 29 porque no le gustaba lo que estaba pasando con el partido de la República, no estaban a favor de la República, y los que huyeron en el 30-32 no estaban a favor de Franco, o sea, estaban huyendo de Franco porque Franco los mataba a todos. O sea, no, Franco, lo que pasa fue que Franco, todo el que estaba con el partido republicano, quería aniquilarlo. pero no sé por qué ellos vinieron a Cuba, no lo sé la verdad. Bueno, salieron huyendo porque la situación en España estaba jodiendo ya. Seguramente. Como pero- nosotros salimos huyendo también. Entonces ya ellos, Tu abuela apoyó el Partido Comunista, mi bisabuelo dijo, espérate un momento porque tu bisabuela se quedó al final de su mujer. mi bisabuelo le dijo, oye, vámonos para España porque este tipo que entró aquí, o sea, Fidel Castro, Babú, que así le decían, está Fidel jodiendo. Castro mató también al Che, ¿no? Se dice. Es mucha, Hay una teoría de conspiración que lo mataron. Hay mucha historia con respecto a eso, ¿sabes? Hay mucha historia. Historia que Estamos hablando de eso porque estamos en la parte de... Quiero que me cuentes un poco de Cuba, de lo que tú sabes de Cuba, de tu cultura, de tu historia. Porque Cuba tiene poco tiempo. Estamos hablando de que Cuba va a cumplir 130 años, bueno, 120 años en 4 años. O sea, Cuba como país independiente. Cuba, como te dije al principio, fue ha tenido varias colonias. La última fue la España. Pero, ¿qué pasa? Que llegaron los americanos. O sea, Cuba, Cuando se fueron los americanos entraron, ¿no? cuando llegaron Le los metieron un poco su cultura, su cosa, la comida, el No. mercado, el producto. ante los americanos estaban los rusos. Hostia. ¿Los rusos no llegaron después? Sí, pero los rusos, sí, ya. Los rusos siempre han estado ahí. Siempre han estado. De hecho, Cuba era, o sea, cuando Cuba, era gracias a los rusos. De hecho, yo no estaba nacido en esa ¿Hasta la época. Unión Eran Soviética? mis padres fueron los que me contaban muchas veces eso. Que en Cuba cuando Cuba era Cuba. Pero cuando Cuba era Cuba, cuando tus padres estaban vivos, cuando Sí. tus padres estaban jóvenes, Sí. que ya estaba Fidel Castro. Sí, O pero sea que realmente los que pudieron haber ayudado a Fidel Castro a estar en el gobierno son los rusos, y los rusos construyeron una Cuba buena para los cubanos. no. Los rusos no ayudaron a Cuba, no ayudaron a Fidel Castro a que Fidel Castro fuese presidente. Fidel Castro tomó Yo posición. tengo que ponerme a investigar un poco sobre esto porque yo quisiera saber quién estaba antes y qué es lo que estaba pasando antes en Cuba para que Cuba llegara al punto en el que quisiera o aceptara Estaban pasando hambre, estaban pasando una crisis. ¿Qué pasa? Habían conflictos de gobierno para que antes- aceptaran a un Fidel Castro. Ante Fidel Castro, el presidente que había era. Que le decían el negro. ¿Cómo? Madre mía, estoy con los nombres. Que no pasa nada. Así, bueno. ¿Se te acuerdas? Bueno, había uno antes pero era malo. No era malo. No era malo. Pero Batista. Batista. Fulgencio Batista. Pero Fidel Castro entró como un golpe de Estado. Un golpe de Estado. ¿Qué pasa? O sea, Fulgencio tumbó al Batista gobierno. siempre se Lo le mataron. achacaba. Él huyó. Él se fue. Se dice mucho. Se dice que huyó. Otros dicen que lo mataron. Pero bueno, yo hasta el último que sé que fue que él huyó. Bueno, Fulgencio Batista hizo de una Cuba, ¿cómo decirte? Culta. O sea, en el sentido fue que hizo las escuelas,
las Yo bibliotecas. la otra vez estaba viendo la historia de Celia Cruz. Para mí Celia Cruz es un referente de Cuba y para mí es una figura súper importante de Cuba. Celia Cruz Porque pasó Celia mucho. Cruz vivió la Cuba antes de y la Cuba después de. O sea, pues Celia Cruz vivió su juventud en Cuba. Y Celia Cruz para mí ella fue el referente de lo que llegó a pasar. O sea, ella llevó la cultura cubana a todas partes. Porque ella siempre fue alegre, fue guarachera, nunca perdió su acento, siempre su azúcar. ¿Qué Siempre pasa? Que cubano que se fuese de Cuba a vivir en los Estados Unidos, ya para el Era gobierno enemigo. cubano ya dejaba de ser cubano. De hecho, la única nacionalidad en el mundo que se perdía, ¿sabes? Por vivir en Estados Unidos Era cubana. es la cubana. O en otro país del mundo O es sea, la un cubana. cubano cuando se va a Estados Unidos deja de ser cubano. Ya dejaba. Ahora mismo, El oye, gobierno, todavía ahora no. Pero en esa época. Pero ha habido muchos años donde el cubano, cuando se va de Cuba, que va para los Estados Unidos, ya el gobierno cubano lo dejaba ver como un cubano. ¿Por qué? Porque es política. En Cuba, Estados Unidos siempre ha habido, es una guerra política Y totalmente. centrándonos en tu historia, porque son 35 años que tú tienes, o sea, tú naciste en el año, 89. si no me equivoco, en el 89. 89. ¿Cómo fue para ti? O sea, tú no naciste en socialismo, tú naciste en socialismo. Sí. Tú creciste en socialismo, tú creciste en la Cuba que ahora tenemos. Porque no es como que nací en bipartidismo. O sea, estaban los adecos, los copellanos y después llegó Chávez, yo con 9 años. Y yo vi lo bueno de Chávez y vi lo malo. ¿Cómo tú viviste todo este proceso de... Al final es lo que tú conocías, tú no conocías más allá de nada. Yo ya te ¿Cómo digo. era la educación en Cuba en los años 90? A ver, yo nací en el 89. La educación de los años 90, Claro, tu educación, porque es tu educación. A ver. Tus primeros años, tu colegio, las cosas como son. Porque hablan de Cuba, tenía muy buena referencia en cuanto a educación. Cuba era uno de los países, o sea, creo que era, no sé si era el primero, donde la, Cero analfabetismo, donde ¿no? la educación, sí, Era completamente gratuita, era obligatoria. la educación, aparte que era obligatoria, era gratuita. No se cobraba la educación. Entonces, De la hecho, pobre nadie era estudia. uno de los mejores países con la educación, la medicina, el deporte. Mi educación, yo puedo decir que fue la mejor, sinceramente. Había vocación. Había vocación. Ahora no. Ahora todo es negocio. ¿Sabes? Pero O sea, en ¿tú mi sientes tiempo de escuela, O sea, ¿tú sientes que Cuba se ha deteriorado en los últimos 20 años más? no. En los últimos 7 años. O sea, casi igual que Venezuela. Yo antes yo de venirme para acá, para España, Cuba, como se hablamos nosotros, estaba mala. Pero no como está ahora. Ya te digo, cuando yo... Nosotros tenemos un proverbio en Venezuela que decíamos, es que Cuba, por más mal que esté en Cuba, la gente no se acuerda sin un plato de comida, sin cosas con un plato de comida en el estómago. Eso es mentira. O sea, como que nos decían que en Cuba la gente no pasaba hambre porque el gobierno se encargaba de que cada cubano tuviera su porción, sea de poco, pero que tenga. De la educación era la mejor porque me acuerdo que hubo un momento en el que exportaron demasiados médicos cubanos. Y en cuanto a... Nos decían, hasta había una frase que decían, es que en Cuba no hay ni perro muriéndose de hambre. Todo Y, es política. y siempre decíamos, porque no hay perro tampoco. Todo es política, Jean-Pierre. Todo es política. Mira, te cuento. Ya te digo, yo sinceramente nunca me acosté sin comer. Nunca. Pero las proporciones, hablamos de la tarjeta. A ver, en Cuba, ¿Esa tarjeta cómo se manejaba? te explico. En Cuba, cuando llega Fidel Castro fue el que creó el sistema de la libreta de abastecimiento. ¿Qué consiste? Era una libretica cuadrada con varias páginas. Y entonces ahí se glosaba en arroz, frijol negro, lo que son aquí las alubias negras, alubias rojas. Las allá caraotas. se dicen frijol negro, frijol colorado, chícharo, que son los guisantes. O sea, arroz, frijol negro, frijol colorado, chícharos, azúcar blanca, azúcar morena, sal, aceite. Y entonces, Esos son los productos básicos. los productos básicos. Entonces, eso te llama... ¿Y harina de trigo, no? No. Ah, y el pan. Y un pan. Por persona era un pan. O sea, si son 4 personas, el núcleo familiar son 4 panes. ¿Al Entonces, ¿Para el mes?
no días. El pan era diario, pero lo otro, el arroz, los frijoles, el aceite, era para el mes. Un ejemplo, a cada persona le daban, un ejemplo que pongo, ¿no? 5 libras de arroz, Que son 2,5 kilos de arroz, más o menos. ¿entiendes? 5 libras de frijoles, o menos. Daban huevo también. Y todo eso tenía que, para el mes. Tienes que vivir con eso el mes ¿Y te entero. organizabas? ¿Duraba la No comida? alcanzaba. Nunca alcanzó la comida. La comida no alcanzaba. Siempre tenías que ¿Y comprar. cómo era la proporción entonces que hacía? Porque si te daban 2,5 libras de arroz por persona, estamos hablando de que te dan, no, 5 libras de arroz, son 20 libras de arroz que te dan por 4 personas, más creer. Tu familia era de 4, ¿no? Sí. 4 personas igual estamos hablando de 10 kilos de arroz. 10 kilos de arroz es prácticamente comer al día. Tienes que cocinar nada más como medio kilo de arroz. O sea, Pasta no comías tampoco. sí, daban pasta también. Pasta te veas. A lo mejor podías comer 2 veces al día. Dos, tres paquetes. Tres 2 veces paquetes de al pasta. día, más o menos. No, una sola vez al día, ¿sí? Porque estaba en la escuela. Y en la escuela también te daban su comida. Daban comida. Ah, bueno, pero entonces yo creo que, bueno, no está tan mal. O sea, a nivel de dictadura, las cosas como son, por lo menos se controlaba. En Venezuela nunca pasó eso, ¿eh? Pero escúchame, no alcanzaba. Habían familias, ejemplo, mi familia, mi casa, siempre que tenían que comprar 1, 2, 3, Y la 4 carne, el libras. acceso a la carne, al pescado, al pollo, ¿Qué pasa? a los Que mariscos, yo ¿esas sí cosas pasé. comen? No, mariscos no. Mariscos eso era penalizado. De hecho, sigue siendo penalizado. No podían coger a nadie en la calle vendiendo mariscos porque te multaban y te metían preso. Los únicos que comían mariscos eran los de arriba, o sea, Los jefes los jefes, y los turistas. los turistas, y entonces aquellos que se... ¿Para ti te parece justo eso? ¿Te parece justo que la gente diga, me voy a ir a Cuba de vacaciones viendo la situación de Cuba? A ver, eso es un tema muy abierto. Eso es un tema que yo lo veo... O sea, yo lo veo bien porque al final hay gente que necesita comer. Y hay cubanos que se aprovechan también del turista. En cuanto a ganar dinero, en cuanto a hacer excursiones, en cuanto a llevarlo. Pero, ¿cómo se siente? No sé, yo como cubano, ¿cómo me sentiría yo llevar a un turista a comer marisco Por eso cuando yo te en mi digo. vida he probado el marisco y no A puedo ver, probarlo? por eso te digo, yo, mira, Pero el yo... cubano puede probar el marisco. lo Si pueden se lo da a un probar, turista, pero- se lo pueden probar. Claro. Imagino que los turistas lo hacen. Yo te digo, yo, gracias a Dios, nunca pasaba hambre. Gracias a Dios. Mi padre, en aquel entonces, se dedicaba o sea, las neveras que había antes en Cuba eran neveras rusas. Y entonces esas neveras, con el tiempo, la pintura se casca, o sea, Se Y cascarillaban. entonces, mi padre junto con un compañero, Montaron como el negocio. compañero lijaba la pintura y mi padre con un compresor la pintaba. Alejandro, ¿y ese tema de hacer negocios en Cuba cómo es? O sea, ¿cómo tú montas un negocio? ¿Se puede? ¿Tienes que pagar impuestos o no tienes que pagar impuestos como que en España? Claro. Tienes que registrarlo, Claro, claro. IRPF, la cosa, De hecho, hay el muchos RIF. lugares, hay muchas personas que se han creado sus propias cafeterías, sus propias... Ay, ¿cómo hacen para conseguir el producto? ¿Lo ayudan de afuera? No, lo compran en Cuba. O sea, por la gente de afuera la ayuda, porque ¿cómo lo hacen? Hay muchas personas que tienen cafetería, por ejemplo, de un producto un poco especial que los ingredientes no son asequibles en Cuba, sí lo mandan de otros países. Por ejemplo, yo tengo familia que ahora viven en los Estados Unidos y ellos se dedicaban a la realización de tartas, cakes, pues en Cuba es en cake. Y entonces, muchos productos los mandaban de fuera. Pues yo digo que, por lo menos Cuba, o sea, a Venezuela todavía le falta un poco para parecer a Cuba, porque todavía en Venezuela se puede entrar, todavía ellos están en su democracia maquillada. En Cuba ya hay una dictadura bastante registrada, comprobada y hay un dictador, no hay un presidente. Han habido momentos... Pero entonces yo imagino que Cuba, como tú me lo dijiste la otra vez, Cuba vive del de afuera. O sea, realmente el producto bruto de Cuba, el dinero que realmente le entra a Cuba, es el de afuera. El de afuera. Las divisas. Claro, ¿por qué? Porque ahora mismo todo el mundo que vive en Cuba, casi todo el mundo tiene familia afuera. Las recargas de los celulares vienen de afuera. Y entonces ese por ciento... Hay muchos influencers cubanos, tienen que tener un buen ingreso de afuera, porque yo no sé si ellos allá desde Cuba le pagan. Quisiera saber eso, o sea, yo quisiera preguntarle a esos influencers cubanos si ellos TikTok les paga, o Instagram les paga, Claro, ¿qué pasa? o YouTube les paga, Claro, pero ¿cómo les entra el dinero? ¿Qué cuenta? un ejemplo te pongo. En TikTok
TikTok, para tú monetizar contenido, tienes que tener un ejemplo, no sé, 1000 seguidores. Y si tienes 100 views, te pagan, por ejemplo, $12. 100 views, no, yo creo que son 10.000 views. No, creo que son yo creo que son 100 views, creo. 100 views. 100 ¿Te o dan 200. $12? $12, Eso no creo. es nada. Y Yo entonces, tengo ahí unos videos que tienen hasta 3.000 entonces visualizaciones. hay personas que crean contenido en Cuba. Esa es la otra. Para entrar a TikTok, tienen que entrar por una VPN. De hecho, mi hermana vive en Cuba y mi hermana no puede entrar a TikTok. Tiene que entrar por una VPN. Ajá, y tú tienes una VPN. Al entrar por una VPN, ya el internet que tiene disminuye. Porque la velocidad tiene que pensar. Eso es un túnel. Claro. Y- Entonces, para poder entrar a TikTok, entonces todas esas O sea, personas que la tienen comunicación, TikTok, pero ellos sí podemos usar WhatsApp y todas esas cosas. WhatsApp, sí, WhatsApp, Instagram, Telegram. Facebook, Telegram sí porque es Telegram, ruso. Telegram. Pero lo que es TikTok, lo tienen capado. Tienen que entrar por una VPN. Alejandro, siguiendo hablando de eso, o sea, tú estuviste en Cuba hasta hace 7 años, o sea, hasta los 28 años. Sí. Estuviste en Cuba. ¿Y cómo fue tu cobrar, tu sueldo? O sea, tú ganabas dinero y con ese dinero, ¿qué hacías? ¿Qué lujo A te ver. podías dar? ¿Qué gusto te podías A dar? ver, yo cuando No ya, pagabas alquiler, en mi- ¿verdad? no, Vivías con tu en madre. mi último trabajo, ganado dinero. ¿Por qué? Porque como ¿Pero ya qué es expliqué, dinero? En Cuba, ¿qué se considera dinero? se considera dinero, dinero se considera ahí que tú cobres más que tu salario. O sea, más que el mínimo. Yo cobraba 300 pesos cubanos en aquel entonces. ¿Cuántos euros puede ser? ¿50 euros? ¿O menos? ¿A cuánto está el peso cubano? No, ya perdí esa cuenta. De hecho, 300 pesos cubanos. Y la nevera de mi casa la pagaba yo. Eran 100 pesos cubanos. ¿Con cuánto me quedaba? Con 200 pesos. ¿La nevera qué es? La nevera. Ah, o sea, el refrigerador. Sí, la Yo nevera. pensaba que nevera era como los productos de la No, nevera. no, la nevera. Y ajá, y la carne y esas cosas. ¿Comías carne todos los días? Puedo decir que no todos los días, pero casi todos los fines de semana. O sea, por lo menos unas 6, 8 veces al mes. Pero carne de vaca. O cuando hablas de carne, acá hablas de pollo, hablas de pescado, hablas de cerdo, hablas de todo Puede eso. ser de cerdo, puede ser de pollo, puede ser de ternera. ¿Sabes? Lo que pasa es que la ternera también era, como se dice en Cuba, por la O sea, izquierda. 300 era ganar bien. ¿Y el sueldo mínimo en Cuba cuál es? No, no era ganar bien, eso es una mierda. Eso date cuenta O sea, que ganar bien para ti en ese momento. O sea, tú decías, por lo menos no estoy ganando una mierda. Gano bien. O sea, yo creo que en Cuba no hay nadie que gane $1.000. No, No hay nadie que gane $200. no. A eso me refiero. O sea, si ya cuando ganas más de eso. ¿Qué Ajá, pasa? ¿y la carne es nacional? Si es ¿O viene de afuera? la roja viene de adentro de Cuba. ¿Y esa carne quién la vende y cómo la vende y de La qué manera venden, la vende? la venden clandestinamente. Sí. Ah, yo no sé en qué lugar fue. Que yo vi que era penalizado vender vacas y se te podía meter preso. ¿Es en Cuba? Claro. Sí. Sí. Ah, es en Cuba que no te dejan. Si te ven. Si el Estado sí te la puede vender. Pero tú no puedes venderla. Pero tú, no, si tienes una, dos, tres vacas, no las puedes matar. Y si vas a hacerlo, tienes que pagar al Estado. ¿Sabes? Entonces, ya te digo, lo que es la carne roja y los mariscos son penalizados. No puedes vender mariscos. No es como en España que tú vas aquí y compras una carnicería o una, ¿sabes? No. O una pescadería. En Cuba Para no cerrar un existe poco eso. esto, porque ya tenemos otro tema de Cuba más adelante. Cuéntame algo de España. Tú tienes ahí una historia interesante de cómo te viniste tú a España. Bueno, en España, yo me vine de España casado con una chica. Te casaste con una chica, claro, porque es que es la cosa como son. A los cubanos no le dan no le dan visa para venirse para España. Visa como tal, así, porque No, aquí en hay España en no. España no hay en Cuba no hay un consulado de España, ¿no? Sí, hay un consulado. ¿Sí? Sí, hay una embajada. Y tú vas y puedes solicitar ahí una te visa. te piden requisitos. ¿Qué te piden como normal? Si es de trabajo. Claro, por trabajo es que por tienes que tener un contrato de familia, trabajo allá. O un contrato de Familia, trabajo. tienes que tener O arraigo familia. familiar. O si tus padres, un Ajá, tú hermano. te casaste en Cuba. Yo me casé en Cuba. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo conociste a esa persona? Gracias al internet. Al internet. Claro, pues viste que el internet está Sí, conocí a meterte esa- por ahí en el internet. Conocí a esa persona. Y aclaro una cosa. En aquel entonces, o sea, en un momento no me hacía falta venirme. Pues ya te digo, yo ganaba dinero. Claro, ¿Sabes? pero tú querías venirte, ¿no? Claro, Al final, yo tampoco ganaba mal en Venezuela.
por más que estaba en una crisis, Pero- yo trabajaba yo trabajaba por mi cuenta. Yo Claro. trabajaba, a lo mejor yo trabajaba un mes cada 2 meses, cada 3 meses. Y pues yo me ganaba mucho porque yo trabajaba en eventos y yo metía mi precio que yo quería. Y yo como sabía que había un evento cada 2 meses, pues yo ya me aseguraba por lo menos mis 2, 3 meses Yo de ganaba dinero. dinero en mi empresa, ganaba dinero, no millones, pero sí ganaba. Y aparte también tenía mi propio negocio de paquetería de información. Entonces, o sea, como que no vivía mal. Ok, entonces viniste entonces porque te gustó la persona con la Sí, que te propuso sí, casarte y venirte. sí. Ella te lo propuso, tú se lo propusiste en algún momento. Eso lo Claro, hablamos, porque al final nadie se va a mudar a Cuba. claro, No te va a decir, ay, el sueño, me quiero ir a vivir a Cuba porque es que quiero vivir como viven los cubanos. Y un español jamás te va a decir eso. no. Entonces tú de que la conociste a La ella, conocí, nos conocimos, ella vino varias veces a Cuba, le nos, diste su mandoco, le diste lo bueno, la enamoraste. nos casamos y yo me vine. El amor, cariño, le diste lo que lo le da a los españoles y demás. Nos casamos y tuve un proceso de espera, o sea, Papeleo y todo lo demás. papeleos y hasta que me vine. Cuando llegas aquí, ¿qué pasa? O sea, Con ella no estás actualmente, ¿no? no, ya no estoy con ella. Sinceramente, ya no estoy con ella. Pero sí me chocó. O sea, lo que yo viví, sinceramente, nunca pensé que lo viviría. ¿Sabes? Habían cosas que yo sabía. Y tú no tenías novia en Cuba, tú ya tener novia, ¿no? Sí, Pareja y sí, demás. pero eran cosas de... Eran folletes, Sí, eran culos. Nunca ninguna cosa seria. nunca seria, no. Ok. Se la conociste a ella, te viniste para acá, empezaste a vivir con ella, me imagino. Sí. ¿Tuviste una relación de cuánto tiempo? Casi de 3 años. Aquí en Casi. España. Casi. Hace 3 años. No llegó a los 3 años. Ahora una pregunta profunda. ¿Por qué termina esta relación? Explícanos lo más breve posible para más o menos conocerlo. Mira, ella tiene hijos. Ok. A uno de sus hijos, que es, o sea, ella tiene, o sea, tiene 2 varones y 2 hembras. Ok. A una de las hembras, la más pequeña, en una etapa en que se le empezó a caer el pelo. Ok. Alopecia. Y entonces, o sea, tanto ella como la familia entraron en estado de shock porque no sabían qué Era le estaba una pasando. crisis un poco... Se hacían, entonces, y de la noche a la mañana, un día me dijo, entre tú y yo ya no hay nada. O sea, la mujer tomó la rabia por ti. Ya. La agarró contigo. Ya, entre tú y yo ya no hay nada. Y yo me quedé así, bueno, explícame por qué, el motivo. Porque ya te digo, yo no le he hecho nada, ¿sabes? También, aparte, las cosas que viví con ella, ¿Tuviste una bonita relación? ¿O siempre hubo mira, conflicto? yo sinceramente no te puedo decir que haya sido una linda relación. Porque han habido muchas cosas, tío. Mira, cuando yo llegué allí, de entrada, o sea, imagínate tú llegar en septiembre y vivir escondido. Ah, no querían que él te viera. Ella no quería que sus padres me conocieran. O sea, yo tenía que esconderme. O sea, me decían, oye, va a subir mi mamá. Yo tenía que mandarme a correr, esconderme en la habitación, apagar la luz y acostarme en el suelo. Así yo viví con eso desde septiembre que yo llegué Patera, hasta pues. diciembre. Patera. ¿Y cuándo te presentó? Me presentó Navidad. un 23 de diciembre. ¿Y qué supo tu papá? ¿Cómo te aceptaron? ¿Cómo te vieron? ¿Cómo...? Y el 24, o sea, el 23 de diciembre fue cuando yo los conocí a los padres de ella. La madre me miró con una cara como de asesino. O sea, como que, así, como temeroso. ¿Por qué? Porque han pasado situaciones con ella. Ella no te contó su historia antes de... Ella me contó su historia, pero es lo que yo te digo. Nadie cuenta las cosas Cómo son. Realmente. Te vio como una... O sea, entonces, ahí entonces tú puedes decir que realmente sí tuviste un tema de racismo. Porque fue una mirada de... No es racismo, digo. Por cómo te vio, No es racismo, es por porque tu raza, ¿no crees? los nietos, los hijos de ella, los nietos son mulatos. Sí, pero son sus hijos de ella. Sí, pero no fue O sea, yo cuestión de creo racismo. que tienes que entender una cosa. El racista o el racismo no viene de tengo familia. Es como que él dice, ay no, en mi familia hay un homosexual, pero es que yo no quiero que mis hijos sean homosexuales. ¿Me entiendes? Yo rechazo. O sea, eso es como que la mierda le caiga a otro. No fue Pero no a mi racismo. hijo. Escucha, no fue racismo, fue miedo. Porque vos te repito, ellos han pasado con su hija. Aparte que Alejandro cuando llegó aquí tenía dreadlocks, ¿no?
Dreadlocks, Pero o sea, no, que pero aquel parecía- entonces, cuando yo llegué a España no tenía rastas, ¿eh? ¿No? No, ¿Lo conociste a tu suegro sin rasta? sin rastas. ¿Estabas rapado? Estaba casi rapado. ¿Hiciste los dreadlocks aquí? Aquí en España. Entonces, no es cuestión de racismo por parte de los padres de ella, era cuestión de miedo. ¿Por qué? Clasismo. Porque no, clasismo no, miedo también, porque han pasado Ah, pero situaciones. es que, Alejandro, si tú vienes y conoces a alguien, tú no puedes venir. Y cuando tú vienes y tienes. Hay algo que se llama el yo te conozco y te imagino. O sea, ella no se puede imaginar que tú eres mala persona si no te conoce. O sea, no es miedo, no puede ser miedo. El miedo viene por lo que ha vivido, pero el miedo lo puedes sentir siempre. Pero Pero lo han tenido, lo cuando tienen. hablamos de una reacción Lo porque tuvieron. estás conociendo a alguien, más que miedo es un rechazo a quién es esta persona. Eso, pero no por el color ¿Quién mío, es este? sino ¿Quién? por lo que al Porque sabes que los verme. gustos de las mujeres son exóticos. Pero ¿qué pasa? Ellos han pasado muchas situaciones con ella con respecto a las parejas de ellas, O sea, a la los mujer padres de tiene sus buena reacción. hijos. Y entonces ya ellos piensan de O sea, que yo soy igual, tuviste una mala reacción, o sea, porque llegaste, tuviste 3 meses, casi 4 meses escondiéndote. escondiéndome. Escondiéndote constantemente. Más. No te veían tú en la calle, no estabas con ella nunca agarrado de mano en Sí, nada. pero no pasamos por casa de los padres. O sea, eran sus padres. Nos el tema. escondíamos. Ok. La Ya- relación empezó a flaquear cuando su hija empieza a caerse el pelo, la situación empezó Pero un ¿qué poco pasa? rara. Que yo me sentía controlado, tío. Mira, molestaba de que yo me conectase en Instagram. Molestaba de que Era yo insegura. me conectase en Facebook, en WhatsApp. Si yo, cada cinco, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Yo creo que también existe como el típico de me utilizaste. ¿Sabes? Ese típico rechazo que tienen los españoles cuando salen con una persona extranjera que no tiene papeles. De hecho, por eso yo no por eso yo no obtuve nacionalidad española. No tuviste nada de ella. Solamente. Residencia sí, pero ciudadanía no. ¿Por qué? Claro, Por pero la el- residencia la tuviste desde el momento que se casó contigo en Cuba. Entonces me sentía como que, ¿cómo decirte? Oprimido, tío. O sea, yo no podía realizar, yo no podía trabajar O casi sea, de nada. Mira, No te dejaba de trabajar. casi no me dejaba trabajar. Pues mi tío me conseguía para trabajar en una discoteca y ella decía que no. Porque es que en la discoteca había muchas mujeres. Y yo muchas veces he estado solo en casa, macho, y nada, porque O sea, ¿tú sientes que no fue un buen cambio? Al principio. al principio no. De hecho, bueno, ya te digo, fuerte. pasó muchas cosas, de Es muy hecho, fuerte porque al final tú vienes por un mejor futuro y te consigues con una pedazo de loca, porque eso se le tiene que llamar así, una pedazo de loca, lo que quiere, que tiene inseguridades, quiere controlarte, que cree que acaba de comprar un cubano en el mercado negro porque es guapo cubano, me lo llevo para mi casa, pero no quiero ni que lo vean, ni que lo miren, ni que entonces me lo ya toquen. eso, he estado 3, 4 meses escondido, ya cuando logro yo tener una relación con sus padres, yo era ahí como no decir el dueño de la casa de los padres, sino que era una persona que yo Te quería podía, mucho. me quería muchísimo, tío, muchísimo. El padre ya, el día 25 de diciembre ya yo estaba viajando con el padre a Teruel, ¿sabes? Me quería muchísimo, pero Ajá, ¿qué Leandro, pasa? ¿y cómo esa relación empieza ¿Por qué se termina la relación? Porque ella me pone los cuernos, zorra? ¿sabes? Me dice un día, ya entre tú y yo no existe nada. Y yo quería saber el por qué, el motivo, ¿sabes? Que ya no existe nada, que no existe nada, que no existe nada. Y entonces ella y yo, vale, perfecto. Yo me iba, era el tiempo ese de que casi como que ya estábamos terminando la pandemia. Entonces, en el piso donde estábamos, Claro, ya al final del 2020, por ahí. mi padre, o sea, cuando mi padre fallece, o sea, mi padre muere de cáncer. Pero Después de ¿qué la pasa? pandemia. Que en ese momento yo estaba con ella. Pero que nos sacan del piso donde estábamos. O sea, lo de desahucian ahí. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo consigo dinero que me debían de mi nómina del Corte Inglés. Y entonces, la otra mitad me la prestó una tía mía, por parte de madre. Y entonces yo conseguimos otro piso. Y nos vamos a ese piso allí. O sea que el dinero que yo podía ir a Cuba a pedirme a mis padres, de mi papá, no pude ir a Cuba por ello. ¿Sientes que te arrepientes de no haberte despedido de tu padre? ¿O crees que era innecesario también? Mira, ¿Pero tu padre estaba vivo en ese momento? ya estaba enfermo. Ya estaba era en terminal. cáncer fulminal, ¿sabes? Ya era terminal. Y yo decía, pero si al final tú pones situaciones, pones a personas por encima. Si yo me voy a Cuba a despedirme de mi padre, ella se queda en la calle.
O sea, que yo O escogí, sea, escogiste darle un hogar a ella que desperté tu claro, papá. y entonces yo la priorizo a ella y a los hijos, ¿sabes? Entonces, nada, me quedé al final aquí en España, no fui. Y entonces ya, Y ella antes de eso te había dicho que no quería nada contigo. no vine así después. Ok. Ponle tú julio más o menos, julio. Porque yo me fui allí de ese piso el día 8 de agosto. Y ya me dio un día en tutorial y nada. Y yo quería saber el motivo. Y dice, no, Y tú porque empezaste a ya. investigar. Y Y encontraste. entonces, ¿qué ¿Y qué hizo busca ella? encuentra? ¿Qué hizo ella? Me empezó a poner la foto del supuesto para que yo la viese. O sea, te está dando las pistas ya para que tú te mandaras te fueras a la mierda. Y yo le dije a ella, pero dime en mi cara que estás como que te gusta otra persona, pero no Pero me. ¿por qué no No. te terminó ya? Dice, mira, ya se acabó ya. ¿No esperabas eso mejor? Bueno, yo soy muy sensato. A mí me gusta... Mira, se acabó el amor. Me Claro, buscan otros papeles que me quiero... Ya no quiero saber nada de ti. Así. pero no me digas a mí, es que tú no es nada y no me es una razón. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay nada. Una Entonces, cosa, esa persona nunca te quiso, Alejandro. claro que no. Nunca te quiso porque una persona que te quiere no hace esas cosas. Prefiere serte sincero, decirte, mira, quiero darme un tiempo, quiero ver si las cosas están bien, porque creo que tú lo aceptarías más. A pesar de... De hecho yo fui al último partido de fútbol de su hijo mayor, que es con el único, ¿Qué sigues teniendo relación? es con la única persona que yo sigo teniendo relación. Con la única. ¿Por qué? Porque es un chaval. Y lo siento mucho, o que un día él ve este video, ¿vale? Lo siento mucho. De hecho, ellos nunca supieron el ¿Por qué motivo te fuiste? por qué me fui. Porque de hecho, no es que ella me amenazó, es que sí, puedo decir que fue una amenaza. Lo que pasa es que yo no quise entrar en el juego de ella para no llegar a un conflicto ¿Y ya sabes mayor. dónde tú estás ahora mismo? Ella lo debe saber, porque ella es una persona que se mueve en las redes sociales. O sea, De hecho, sabes... trabaja en eso, en telefonía, y sabe dónde estoy. Telefonía, con razón. Entonces, Eso, lo que hizo ella de conseguir tu número puede ser hasta un delito, ¿eh? O sea, a lo entonces, mejor se aprovechó de su trabajo para conseguir tu número según tu contrato. de hecho, una vez me encuentro a su padre, y el padre de ella esperando el motivo por el cual, y nunca se lo dije. O sea, O sea, le respetaste la... sinceramente ahora mismo me da igual lo que ella le haya hecho a sus padres. Pero ¿Sabes? te gustaría decírselo alguna vez a Algún ellos. día me gustaría sentarme con Pues su mira, si lo padre. llegan a ver, Alejandro la dejó porque su hija No, es Alejandro, una... no. Ella me dejó a mí. No, pero tú tuviste la decisión porque Claro, si hubiese querido ya hubiese vuelto. yo me Porque te fui. buscó. me Pero bu- Alejandro no quiso nada con ella porque sencillamente su hija es una sinvergüenza que no sabe lo que quiere y por eso tiene 4 muchachos, ¿Sabes? uno de cada hombre, porque al final la mujer no sabe lo que quiere y se la pasa buscando Entonces, más. Y Alejandro no está para eso. Ya saltó el charco de Cuba como para estar aguantando una persona que la tuvo 4 meses encerrado y aparte de 4 meses encerrado vino y no le dio su valor. Y punto. Y si se enteran, pues muy bien. ¿Le dan like o le dan...? entonces, yo lamento mucho porque el chaval para mí es una persona súper, súper especial, tío. Un chaval bueno. Muy bueno, muy bueno. Y es con la única persona que yo actualmente tengo relación. O sea, no hablo mucho con él. No hablamos todos los días tampoco. No hablamos todos los Pues días. bueno, pero es una persona que tú le deseas lo mejor, igual que a sus hijos, a Claro, sus padres, todo lo demás. claro. Que ya haya sido lo que sea, también le deseas lo mejor a ella, porque al final uno tampoco se te quiere Yo dar soy nada malo. religioso, tío. Y la religión que practico no debe ser mal a nadie. ¿Esto es de la religión? No, esto es un. Esto porque se te queda guapo ya. No, ya está. Ah, tú no tienes ninguna cosa ni nada. Sí tengo, pero está en su sitio. Ok. Después hablaremos. Es que lo voy a volver a entrevistar. Otro día lo vuelvo a entrevistar porque Alejandro tiene más historia que. Tiene más historia que Fidel Castro y eso que está muerto. Para más o menos terminar una cosita, vamos a hacer un juego llamado Cultura Chupística. Cultura Chupística se trata sobre que vamos a decir un tema y vamos a decir como una línea. Y no nos podemos equivocar. Cuando ya nadie tenga nada que decir, pues esa persona pierde. Y así más o menos, vamos a hacer 3 de 3. O sea, tenemos que ganar 2 de 3. Vale, A ver quién gana. Yo comienzo el primer tema, tú el segundo y Daniel nos va a decir el tercero. vale. O sea, vamos a hacer cultura chupística de cantantes o artistas venezolanos y cubanos. Como Celia Cruz. Rápido, rápido. Johnny Torres, Gran Combo. David Calzado, Pitbull. Perito Campo, Chino. Marito Rivera. Nacho. No, eso Bueno. Alejandro. Gente de zona. Fue Carlos Varela. Este. Ah, Oscar de León. Juan Navacallao. Eh,
Se me fueron los artistas, ¿eh? 2, Este... 1. Guaco. Pablo FG. Perdiste. Ya perdí. Pero se me fueron, señores, discúlpenme, mira, Guaco, Cardenales del Éxito, ahora se me aparecen todos, todos. Pues bueno, Alejandro gana una. Segunda, ahora tú tienes que poner ahora, una diferente. Puede ser lo que sea, de comida de España o comida típica, no me vas a poner comida típica de tu país que no me la hace ninguna, ¿eh? No, películas, vale. Películas, ¿no? Cualquiera, o Cualquiera. alguna ciencia. Cualquier género, cualquiera. ¿Cómo? Como Hulk, por ejemplo. Harry Potter, Batman. Superman, Blancanieves. el... Blancanieves, Javier, que Blancanieves sí tiene anito, tienes que decirla bien. No, Blancanieves sí, es Blancanieves. Blancanieves y el cazador. Es Jorobado de Notre Dame. Ariel. Bambi. Rapunzel. Terminator. Frozen. Shrek. Transformer. Power Ranger. Shrek 2. No, eso lo dije ya yo. ¿No te hiciste Shrek? Ya Hay está. varias. Está Harry Potter y la Cámara de los Secretos, Harry Potter. Hay de todo. Sigue. La Cenicienta. Coco. Operación Dragón. Dragon Ball Z. Moama, ¿puede ser? Moama. ¿Cómo se llama la película? ¡Ah! ¡Se equivocó! No, Moama, creo. ¿sabes? No, se llama Mohana. Moana. O Moana. O Bayana, ¿no? Bayana o Moana. Mira, se equivocó. Dijiste Moana. Sé que gané yo esta. La del desempate, Daniel. Tú di una, Comida española. Comida española. ¿Cómo? Tortilla de patata. Paella. Ajo matadero. Arroz caldoso. Queso manchego. Jamón serrano. Fue o espeté, como quieras llamarlo. Chorizo. Salami. Morcilla. Lentejas. Guarra. Garbanzos. Cocido. Sopa de ajo. Arroces. No, se está fuera. Bueno, ¿sabes? arroz en tinta de calamar. Que son muy de aquí en Eh, el país no comen eso. Sándwich. ¿Qué sándwich? De Japón y queso. Eso no se dice sándwich. Se dice mixto. Porque sándwich es una palabra inglesa. No, te lo no, voy a no. aceptar, te lo voy a aceptar. Yo. Callo madrileño. Arroz a la cubana. Fabada asturiana. Bocadillo. Tapas. Pero bocadillo es muy... Ya estoy dilucidando los dos. un poco. Me faltan mucho, todavía tengo más. Vete al mar. Vete a las tascas. Caracoles. Orejas. Forro. Rabo. Casco de patata. Queso frito. Ya está. Pincho moruno. Migas ruleras. Migas ruleras. Ahí metía, porque ya no... ¿Cómo se llama lo de los asturianos? Lo de los gallegos. Pupo. No, a pulpo gallego. Y también está lo de la... Eso que me encanta tanto a mí. Calamares, ¿no? La carne esa que está empanada. ¿Cómo se llama? Los Ah, sopitos. No, la carne. Carne de bistec. Cachopo. El cachopo. cachopo, Me encanta. ya. Pues gané yo. Alejandro, por eso es que tienes que pagar la cena hoy, Alejandro, porque pierdes. Bueno, Alejandro, para terminar esta entrevista quiero preguntarte 3 cositas rápidamente, que ya llevamos no sé como cuántos minutos, a ver. 1 hora y 15 minutos. Bueno, eso lo dividimos en 2 y ya. ¿Qué significa para ti Cuba? todo. ¿Pero Cuba qué es es, todo? o sea, no es porque yo nací en ella, sino por todo que representa para mí. La familia, las amistades, el crecimiento como persona, ¿sabes? Gracias a lo que uno, gracias a donde uno, de donde uno es lo uno que es. somos de cara a las personas, ¿sabes? La educación, tío, es la base de todo. Y yo sinceramente, como te dije al principio, yo tuve una buena educación. No tanto en la escuela, sino a nivel de la familia, en mi casa.
los conceptos, los valores, los principios otorgados a mis padres. Eso, ¿Te gusta ser identificado como cubano? ¿Te hace sentir orgulloso saber que mantienes tus raíces y te dicen, eres de Cuba? totalmente. No porque yo sea de España. De hecho, el día que yo sea ciudadano, yo no voy a dejar de ser cubano. Que nunca, señores, entiéndanlo. Y quiero que lo entiendan todos y cada una de las personas extranjeras que recibimos la nacionalidad española en 2 años de tener residencia. Siempre vamos a ser venezolanos, cubanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos. Así tu madre te ha traído y tú hayas nacido aquí. Si tu madre y tu padre son extranjeros, tú eres extranjero. Totalmente. Para la vista y para lo que ven y lo que vean la gente española, siempre vas a ser un extranjero así tú hayas nacido y lo único que conoces es España. Porque tu cultura es lo que te representa. Totalmente. Eso. Un ¿cuánto- chino no deja de ser chino porque Claro tiene que aquí no. 50 años. No, que no. De hecho, los chinos que están aquí en España siguen hablando entre ellos su idioma. Y por lo menos hay idiomas que me gustan mucho, que son los paraguayos. Los paraguayos siguen hablando su idioma, ellos se llaman guaraní, el guaraní, y lo siguen hablando. Y me gusta eso, que no porque tú seas español, no. Y igual, los españoles también tienen que saber que si yo digo chola, pues tienes que entender que poco a poco Claro, que chola muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces, y demás, que lo entiendan. Hay muchas veces que yo digo palabras que en Cuba y se me quedan como que, ¿qué dijiste? Por eso es que nosotros, es la frase que siempre dice, cuando tú vas a un lugar, o sea, un país, tú tienes que adaptarte a las palabras, o sea, a las frases de ellos. Adaptarte. Una cosa es adaptarte y otra cosa es cambiar. Yo por lo menos yo siento que yo por más que quiera hablar español me veo ridículo. Yo nunca voy a hablar así, tío. Una cosa que esté bien, ¿sabes? No, así así yo no no. voy a hablar. Es Pero que no me tú- sale bien, Daniel se burla de mí porque me dice, es que tú dices mucho la E, Z, la Z. Pero es que así es como yo lo veo porque los gallegos como hablan, así como los gallegos. Porque es lo que Os- escuchamos, lo escuchamos con la Z. Pero yo hablo venezolano porque venezolano, a pesar de que decimos que somos, no tenemos un acento neutro, tenemos nuestro tumbadito malandroso de Caracas, porque yo soy de Caracas, yo no soy ni maracucho, ni soy de los Andes, ni soy guaro, ni soy de Oriente. Yo soy caraqueño y los caraqueños hablamos con ese zumbado malandroso. Así, sí, marico, todo bien, huevón, no sé qué cosa. Así. Él es de una región de Cuba, en La Habana, En La ¿no? Habana. En La Habana habla muy diferente a los Que nuestros. volá, hacer, cosas así, ¿sabes? Entonces, al final nos vamos a mantener siempre y al final no van a terminar entendiendo. ¿Tu mujer te entiende a ti o no te entiende? Ya no me entiendes. ¿Te entiende? Ella sabe cuando tú le dices, mi amor, quiero mi habichuela, ella sabe que la habichuela son las alubias. Y punto. De hecho, no como mucha comida. Este desgraciado es lo menos cubano que hay a nivel gastronómico. Sí. No come aguacate, No como verdura, no come verdura. malamente tomate Lo único que come es arroz, y carne. Y carne. Soy carnívoro. arroz y carne, no come más Ajá. nada. Y, Y huevo. patata frita. Eso sí, y huevos. Claro, porque por eso tiene esos brazos así. ¿Volverías a Cuba? O sea, tú no ves a Cuba como tu hogar. Mi hogar está donde está mi hija. ¿Y si no tuvieras hija? A ver, yo podría ir a Cuba a visitarla. Pero ya tu cubano no lo ves como el lugar en el que quieres envejecer. No. ¿Quisieras morir en Cuba o quisieras morir en España? O en otro país. Es que esa es una pregunta. A ver, ahora mismo tengo mi familia aquí en España. ¿Y si la situación de Cuba empieza a mejorar y la de España empieza a empeorar? Yo me quedo aquí en España Ya tú te quedas en España hasta que... hasta que la vida quiera. Lo dices porque te vas a hacer el examen de nacionalidad y quieres que... No, no, es porque mi familia está aquí, mi hija es aquí. Y tú sientes que tú a tu hija le enseñas tu cultura. Pues claro. Y le vas a enseñar tus costumbres, le vas a enseñar dónde es su papá, dónde es su abuela, claro. dónde es su tía, dónde De es su abuelo. de hecho, mi mujer, bueno, la madre de ella, se encarga de, incluso más que yo de eso. De enseñarle que ella es mitad cubana. Ella le habla siempre le menciona a sus 3 abuelos, a los padres de ella y a mi padre. A mi madre la ve por cámara, pero como Sus ya... padres están muertos también. ella. Sí, los padres de O sea, la mi única abuela viva que tiene es tu madre. mi madre. Pues tienes que conocerla. Tienes que tratar a tu madre cuando puedas. Entonces, ese es el plan. Traértela para que la conozca y por lo menos tu madre venga cada 2 meses. Que ya ahí es donde vas a ver lo que tiene una abuela. Una abuela. ¿Y crees que Cuba va a ser libre? Como última pregunta. ¿Crees que Cuba va a ser libre o vas a ver Cuba libre mientras tú estés vivo? Mira, esa pregunta ha pasado de generación en generación en mi país. Esa pregunta pasó cuando mis padres eran pequeños, después cuando yo nací, crecí,
Y ahora supuestamente mi hija no, porque mi hija es española. Pero es una pregunta que creo yo que su respuesta Va a ser siempre la misma. queda como que en stand-by. O sea, como que ahí. Pero ¿tú crees que Cuba quiere ser libre? Cuba quiere ser libre y a la vez no quiere ser libre. Porque para tú Pues ser no libre, conoce. ¿qué pasa? Que la libertad como tal la conocemos los que ya no vivimos allí. Pero el que está dentro no Hay sabe mucho lo que es la miedo, libertad. Hay mucho miedo, no. Yo siento que es como la típica frase de es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Estamos. Como que no saben quién vaya a venir y a lo mejor es peor. No es tan así, Jean-Pierre. Es que tienen miedo. ¿Pero miedo a qué? Miedo a salir a Ustedes la no, calle. ustedes no sienten como que... Yo primero a veces siento como que me da igual que le vamos a Estados Unidos, pero que nos libere del yugo de esta gente desgraciada que está en mi país. Pero es que que me da ese es el igual que problema. tengamos que deberle, pero Ese es el problema, que que nos hay liberen y muchos- ver qué es lo que hay después de eso. Ese es el problema, que hay muchos que dicen, hay muchos que no quieren trato con los americanos. O sea, no quieren Pero ser porque es libres. una publicidad que le han vendido siempre. Que te digo una cosa, que los americanos son los mejores aliados. No son los mejores aliados. Los americanos cuando te ayudan es porque te van a quitar más de lo que te han ayudado. Totalmente. A lo mejor viene Estados Unidos y le dice a Cuba, vamos a dejarle la libertad, pero yo me voy a encargar del turismo de Cuba por 20 años. A lo mejor es que se encarga del turismo. Y el cubano no puede recibir nada de dinero del turismo. Ya te digo. O a lo mejor de Venezuela. Me quedo con el petróleo de Venezuela por 20 años. Ya te digo. Y a lo mejor tú dices, bueno, que se lo quede. ¿Cuánto? Si tenemos 300 años de petróleo, pues tú quédate con 20. ¿Cuántos pueden enseñar las calles en Cuba? 500 personas. 500 personas no. Es como Pero una tú, frase que tú dice. dime una cosa, ¿tú crees que si matan al presidente de Cuba, bueno, al dictador de Cuba y a su cúpula, la gente no se levanta? Es que yo por lo menos vi videos hace poco cuando pasó la crisis que pasó en Cuba, que había gente que todavía apoyaba, o sea, que hay gente que sale y defiende el gobierno Todavía. a pico y espada y dice, Todavía. no, que viva el socialismo Todavía. y si no te quieres te mato. Todavía. Y te golpeo y te amedranto porque tú tienes que seguir lo que yo quiero. Todavía. Lo siguen haciendo. Por eso fue hace poco, yo lo vi hace poco por internet. Todavía. De hecho, no solamente. Y había un o sea, influencer que empezó de- a decir todo lo que estaba pasando en Cuba y la metieron presa. de todas las edades vas a encontrar ahí a personas que quieren la revolución cubana. Que lloran la Pero muerte. es mayoría, Puedo decir que minoría. pero hacen más bulla. Pero ¿qué pasa? Hacen más bulla. ¿Qué pasa? Entonces, todavía hay gente que todavía lloran la muerte de Fidel Castro. Tanto jóvenes como adultos. Pero esa como gente vive bien. No viven, y sin embargo, no viven bien. Que no entiendo. ¿Qué han hecho con su cabeza? ¿Qué han hecho con su cerebro para que la gente piense así? Mira, hay gente que solamente tienen para comerse en el mes 2 huevos, te puedo decir, un vaso de arroz y una taza de aceite. Y con ¿Cómo eso viven? cocinan todo el mes. Pero ¿cómo viven? Eso no es viviendo. comida para vivir. Y aún así, ¿qué pasa? Que aún así piensan de que la pobreza que hay en Cuba es por culpa de los americanos. Como están pensando en Venezuela, como Y el lo que no discurso. saben es- El discurso de todo esto es culpa del imperialismo. Ese es el lavado, por eso es que tenemos eso en común. El mismo lavado de cerebro que han hecho en Venezuela es el mismo que han hecho en Cuba. De hecho, Chávez fue alumno de Fidel Castro. Pero no es fácil. No. No es fácil, señora, La así que vida de un migrante agradezcan, no es eso lo fácil. digo, agradezcan. Agradezcan cuando les mandemos algo de dinero porque es un dinero que nosotros, a mí me gustaría agarrar los 150 euros que a lo mejor mando al mes y decir, pues me voy y me agarro un viaje para Italia y paso un fin de semana allá y te lo puedo asegurar que me gasto 200 euros como mucho. Pero no lo hago, ¿por qué? Porque yo sé que mi familia me necesita y yo estoy para ello. Lo poquito o lo mucho, ya sea una chuchería o lo que sea que puedan mandar, agradezcanlo. Porque eso Exacto. cuesta mucho Y trabajo. ya saben, esto va a seguir porque aquí hay mucha tela que cortar, más o menos aquí el mes que viene, cuando cumpla año mi compañero, bueno, el mes que viene no, bueno, sí, cuando yo publique esto ya va a ser el mes que viene. Que cumpleaños lo voy a volver a invitar para felicitarlo y que nos cuente cómo va a recibir esos 36 años. ¡Wow, qué viejo! 36 años ya. Así que gracias gracias. por estar aquí, Alejandro, gracias por Muchas gracias escucharnos, por la gracias por invitación. darte a conocer y un abrazo para todos y nos seguimos viendo en el próximo capítulo. Punto. Ya, Daniel.